Shalom amigos, shalom, les ubico respecto a lo que están viendo. Estamos viendo los capítulos 13, 14, 15 y 16 del libro de los jueces. Estamos viendo y deleitándonos con la historia de Sansón. Y vamos hoy con la segunda parte, porque se nos cortó la primera parte y vamos a seguir por donde nos quedamos la vez anterior. Y es por el capítulo 17, perdón, por el verso 17 del capítulo 14. Y seguimos leyendo entonces, dice: ella, la mujer filistea, estuvo llorando encima de él 7 días que duró la fiesta. Y esto nos habla de que cuando uno se casa con la mujer incorrecta, o el Mashiach, haciendo la escala a lo grande, si el Mashiach tomara a una mujer que no le pertenece y que no es la suya, pues esa mujer, como está marcada por la bestia y por la imagen de la bestia, por el materialismo, echaría de menos esa mujer, obviamente, cualquier cosa y menudez materialista. Cualquier chominada sería echada de menos por una mujer materialista. Ejemplo, si es el caso de la mujer, pues echaría de menos, no sé, las compras, echaría de menos los móviles, echaría de menos la vida capitalista. Si se tratara en el hombre, pues que sabemos que también al hombre lo toma como mujer respecto al cuerpo de su amada. Pues el hombre que no es dentro de la amada, pues echaría de menos el fútbol, echaría de menos el deporte, echaría de menos los videojuegos, ¿no? Y entonces por eso Mashiach debe tomar a la correcta, a la que estaría disfrutando plenamente una eternidad con él. Y dice: por fin el séptimo día se la descifró, la adivinanza, porque lo tenía asediado, y ella descifró la adivinanza a sus paisanos. El séptimo día, antes de que entrara en la alcoba, la gente de la ciudad dijo a Sansón: ¿qué hay más dulce que la miel, qué más fuerte que el león? Él le respondió: si no hubierais arado con mi novilla, no habríais acertado mi adivinanza. Entonces, pues la mujer notificó la adivinanza a los hombres, a sus compañeros filisteos, y los filisteos le ganaron la apuesta a Sansón haciendo trampa, obviamente por el chivatazo de la mujer. Y entonces, pues por esta razón se buscó todo el lío ulterior o posterior, y ya a partir del verso 19 dice: luego el Ruach de Yahweh, el espíritu de Yahweh, le invadió a Sansón. Bajó a Ascalón y mató allí a 30 hombres. Tomó sus despojos y entregó las mudas a los acertantes de las adivinanzas. ¿Queréis las mudas? Pues tomad las mudas. Pero luego, encendido en ira, en cólera, subió a la casa de su padre. Subió a la casa de su padre, después de matar a los 30 hombres y darles lo que supuestamente les pertenecía a los acertantes de la adivinanza. La mujer de Sansón pasó a ser de un compañero suyo, también filisteo, al que había tenido de compañero. Es decir, un traidor de Sansón, de los que habían estado en la fiesta del banquete de la boda, allí. Por cierto, que cuando va a tomar a la mujer filistea, dice que bajó Sansón y la casa de su padre, lo cual denota que bajó en lo que es su nivel de elevación respecto a Elohim, tanto él como la casa de su padre. Entonces descendió, bajó de nivel, bajó de vivir cierta espiritualidad. Y decir también, antes de entrar ya en el capítulo 15 y penúltimo de este estudio, que Palestina no tiene, aunque el nombre es el mismo, Palestina obviamente viene de Filistea, de los filisteos vienen los palestinos, pero es una burla, no tiene nada que ver con los filisteos. Los actuales palestinos no tienen nada que ver con los filisteos de la época, que eran cananitas. Los palestinos de esta época más bien obviamente son semitas, y yo diría que más yahudim, más judíos que los judíos askenazis actuales en el Estado de Israel. Eso como información más o menos anecdótica o bueno, para apoyar lo que estamos diciendo, ¿no? Secundaria, quiero decir. Ahora sí, verso 15 dice: algún tiempo después, por los días de la siega del trigo, también profético, porque era la siega del trigo, nos habla de la recogida del siglo, de lo que estamos esperando, de la separación del trigo y la cizaña. Fue Sansón a visitar a su mujer llevando un cabrito, y dijo, quería recuperarla, a la mujer, Sansón, que sabemos que es una figura mesiánica también, por supuesto.
quiero llegarme a mi mujer en la alcoba, en la fiesta del trigo que era la cosecha, es un acto profético también. Pero el padre de ella no le dejó entrar. ¿eh? Y le dijo, yo pensé que ya no la querías y se la di a tu compañero, encima pues burlando. Y no vale más su hermana menor sea tuya en el lugar de la otra. Sansón, le replicó, esta vez soy inocente del daño que puedo hacer a los filisteos. Porque le sentó muy mal aquello, obviamente. Quería tomar a su mujer, que para eso se casó con ella, y sin embargo ya no se la daban porque se había ido con el traidor, compañero alterne suyo en el banquete de su misma boda. Entonces se fue Sansón y cazó 300 zorras, cogió unas teas y juntando a los animales cola con cola puso una tea en medio de las dos colas. Prendió fuego a las teas y luego, soltando las zorras por las mieses de los filisteos, incendió las gavillas y el trigo todavía en pie y hasta las viñas y olivares. Esto nos habla también proféticamente de que como el trigo nos quiere decir la producción o lo que es hoy en día el Producto Interior Bruto de cada nación, pues como Filistea tenía ese PIB, ese Producto Interior Bruto en la manera del trigo, pues a lo que le prendió fuego y a lo que atentó Sansón fue al modo económico filisteo, profundamente materialista. Que si hubiera llegado a nuestros días, pues serían adoradores de la bestia, igual que es todo el capitalismo. Bueno, y que dentro del capitalismo, por supuesto, entra el comunismo porque también fue inventado por ello. Pero bueno, para no salirnos del tema. Entonces, las 30 zorras representan también el gobierno de iniquidad. Un gobierno de iniquidad porque saben que cuando el Mashiach le dice, Pilato, le manda un recado, él le dice, ir y decirle a esa zorra. Entonces, las zorras representan gobernantes inicuos. Y dice en el verso 6 del capítulo 15, los filisteos preguntaron, ¿quién ha hecho esto? Y le respondieron, Sansón, el yerno del Timnita, porque éste tomó a tu mujer y se la dio a su compañero. Entonces los filisteos subieron y quemaron a aquella mujer y a la casa de su padre. Así se las gastaban los filisteos. Sansón les dijo, ya que os portáis así, no he de parar hasta vengarme de vosotros. Ahí ya vio su propósito. Ahí ya comenzó a vislumbrar su propósito en la vida. Sansón al principio solo era amar y ser amado, y a partir de ahí ya se dio en la tarea de exterminar a todos cuantos filisteos pudiera. Y les midió las costillas, dice que es una forma de explicar que los puso en su sitio, les midió las costillas causándoles un gran estrago. Después bajó a la gruta de la roca de Etán y se quedó allí, lo cual también tiene una intrahistoria porque ya se fue a la gruta, a la cueva, porque no podía regresar a la casa de su padre, puesto que la casa de su padre y sus mismos compañeros israelitas, en lugar de tenerlo como juez, lo tenían como expatriado y exiliado, y no querían cuentas con él porque supuestamente él había provocado esa guerra de guerrillas entre Filistea y Israel, que no fue tal, porque todo el peso de la carga de la guerra la llevó él, ¿no? Y no... Pero vamos, ellos sentían que les había comprometido y por eso ya no le dejaban entrar en la casa de su padre. No le dejaban a él, a Sansón. Entonces ya dice en el verso 9 del capítulo 15, los filisteos subieron a acampar en Judá e hicieron una incursión por Lejí. Y les dijeron los hombres de Judá, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Respondieron ellos, los filisteos a los judíos, hemos subido para amarrar a Sansón para hacer con él lo que ha hecho con nosotros. 3000 hombres de Judá, esto también es profético porque de las 30 zorras salieron 3000 hombres, ya se multiplicó lo que es el gobierno de iniquidad, y en este caso ya dentro del gobierno israelita. Lo filisteo, podríamos decir que el gobierno de iniquidad filisteo caló dentro del propio gobierno judío, y ya las 30 zorras se hicieron 3000 hombres. Entonces hubo una multiplicidad de iniquidad. Entonces los 3000 hombres de Judá bajaron a la gruta de la roca de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos nos están dominando? ¿Qué nos has hecho? ¿Qué nos has hecho? Como pidiéndole explicaciones de por qué los había comprometido de esa manera. Él le respondió, como me trataron a mí, les he tratado yo a ellos, obviamente, claro está. Ellos le dijeron, hemos bajado para amarrarte y entregarte en manos de los filisteos. Sansón, para no matar a sus propios hermanos, y para que no hubiera bajas o que ellos le mataran a él, dice, juradme que no me vais a matar vosotros mismos. Le respondieron, no, solo queremos amarrarte y entregarte en sus manos, pero matarte no te mataremos.
Lo amarraron pues con 2 cordeles nuevos y lo sacaron de entre las rocas. Cuando llegaba a Lejí, los filisteos corrían a su encuentro, ya gritando de alborozo, pues con gritos de triunfo, el espíritu de Yahweh vino sobre él, sobre Sansón. Los cordeles que sujetaban sus brazos fueron como hilos de lino que se queman al fuego y las ligaduras se deshicieron entre sus manos. Encontró una quijada de asno todavía fresca, alargó la mano, la cogió y mató con ella a 1000 hombres. Sansón dijo entonces, con quijada de asno los amontoné, con quijada de asno a 1000 hombres sacudí. Y esta quijada de asno tiene su historia porque el asno primogénito que no obtenía redención por medio de un cordero era desnucado en medio del desierto. Así que lo más seguro que esta quijada de asno, del cadáver del asno, fuera un asno desnucado por falta de medios de sus dueños que no pudieron redimirlo con un cordero. Y esto nos habla de que, digamos que se apoderó del símbolo de la carencia de Israel, de la mala economía o de la pobreza de Israel, para luchar contra el materialismo filisteo, de la abundancia filistea que a la vista está con los 1000 hombres, ¿no? que se opusieron a él y que querían matarlo en ese momento. Entonces, pues fue un símbolo también lo de la quijada del asno, porque es supuestamente la pobreza, pero luchando con la pobreza, pero podríamos decir que no había sido redimido antes el asno con la quijada, pero que ahora sí era redimido por portarlo Salomón en la mano y con él redimirlo. Redimirlo mesiánicamente, redimirlo, lo que no habían podido hacer antes de rescatarlo y tenerlo que desnucar, ahora después de muerto se le da esa redención al asno y la quijada se convierte en un símbolo de redención, que es a lo que voy. Bueno, y entonces dice, cuando terminó de hablar, tiró la quijada. Por eso se llamó aquel lugar Ramat Lají, que significa altos de la quijada. Entonces sintió una sed terrible e invocó a Yahweh diciendo, y esa sed también es que se fue alejando paulatinamente del servicio al Eterno porque cada vez se sentía más solo y más apesadumbrado por la soledad que experimentaba, ¿no? Y dice, tú has logrado esta victoria por mano de tu siervo y ahora, fíjense lo que dice, tú has logrado esta victoria a Yahweh, no se le atribuyó a él, lo cual nos habla también de humildad. Voy a morir de sed y caer en manos de los incircuncisos. Entonces Elohim hendió la cavidad que hay en Lejí y brotó agua de ella, sobrenaturalmente. Entonces Sansón bebió, recobró su espíritu y se reanimó. Por eso la fuente que existe todavía hoy en Lejí se le dio el nombre de En-Hakoré. Sansón fue juez en Israel en la época de los filisteos por espacio de 20 años. Ya dijimos que esto no calza porque su familia lo tenía como que los estuvo comprometiendo en sus guerrillas con los filisteos y seguramente no pudo ejercer de juez en Israel. Capítulo 16, ya desde el verso 1 hasta que acaba en el verso 31, dice así, en el capítulo 16, ya vamos por el capítulo 16, dice, de allí Sansón se dirigió a Gaza, vio allí una prostituta y entró en su casa. Vemos que esta es la segunda mujer, tuvo 3 mujeres en total, ahora vamos a ver que la que queda es esta prostituta, las que quedan son esta prostituta, segunda, y Dalila, que fue la tercera ya. 3 mujeres que representan la Trinidad y la Trinidad te quita la visión. Y al final le despojan de los ojos, le quitan los ojos porque perdió la visión con este símbolo de la Trinidad, que son 3 mujeres adúlteras y prostitutas y al fin y al cabo paganas, ¿no? Entonces se dio aviso a los hombres de Gaza, ha venido Sansón. Ellos le rodearon y estuvieron acechando a la puerta de la ciudad. Estuvieron tranquilos toda la noche pensando, esperemos que despunte el día y lo mataremos. Sansón estuvo durmiendo hasta medianoche y a medianoche se levantó, cogió las hojas de la puerta de la ciudad, con sus 2 jambas, las arrancó junto con la barra, se las cargó a la espalda y las subió hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Eso solo lo haría aquí en España un vasco, que tienen fama de brutos. Pero es así, ¿no? Creían que lo tenían rodeado y al final fue él quien les dejó desprovistos hasta de las mismas puertas, por lo cual les dejó prácticamente desnudos. Si en ese momento, probablemente si en ese momento hubiera atacado Israel
allí a Filistea, pues hubieran tomado Filistea, pero como no estaban al tanto de lo que hacía él, y probablemente allí lo hubieran ya vendido porque estaban rodeándolo, no confiaban en la unción que tenía él, Sansón, de parte de Elohim, pues entonces se quedaron, aunque estaban sin puertas y a expensas de lo que le quisieran hacer los israelitas, pero ni lo notaron siquiera, seguramente. Así que perdieron esa oportunidad también. Entonces, después de esto, se enamoró de una mujer de la vaguada de Sorek que se llamaba Dalila. Ahí está la famosa Dalila. Los tiranos de los filisteos subieron donde ella y le dijeron: sonsácale y entérate de dónde le viene esa fuerza tan enorme. Ya con eso de la puerta los dejó totalmente impactados. Lo de la quijada y matar a 1000 hombres fue un aperitivo. Entonces le dijeron esto, ¿no? De dónde, para que le sonsacara. ¿Y cómo podríamos dominarlo para amarrarlo y tenerlo sujeto? Nosotros te daremos cada uno 100.000 siclos de plata. Dalila dijo a Sansón: ¿ves cómo funcionan por chantajes, por economía, por subterfugio, por dinero? En definitiva, la prostitución tiene esto, ¿no? En todos los sentidos. Entonces Dalila dijo a Sansón: dime por favor de dónde te viene esa fuerza tan grande y con qué habría de atarte para tenerte sujeto. Sansón le respondió: si me amarraran con 7 cuerdas de arco todavía frescas, sin dejarlas secar, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Los tiranos de los filisteos llevaron a Dalila 7 cuerdas de arcos frescas, pensando que este era el secreto, sin secar aún, y lo amarró con ellas. Tenía ella hombres apostados en la alcoba y les gritó. Y aquí hacemos un alto porque dice que tenía hombres en la alcoba Dalila, por lo cual ni siquiera podía hacer bien el amor. Era como una especie de novela orwelliana en los tiempos de Sansón, de 1984, en la época en la cual Sansón ni siquiera podía tener relaciones sexuales digamos en paz, porque estaban ahí acechándolos y en ese estado de vigilancia ya en esa época de los filisteos. Esto ha funcionado siempre así. Es una lucha de inteligencia, ¿no? Una lucha de inteligencia del estado de vigilancia para vigilar a los justos, de espionaje, en definitiva. Entonces, los filisteos contra ti, le dijo a Sansón, ¿no? Y a estos hombres que tenía, con estos hombres que tenía en la alcoba. Entonces él rompió las cuerdas de arco como se rompe el hilo de estopa en cuanto siente el fuego. Así no se descubrió el secreto de su fuerza. Ahora, entonces Dalila dijo a Sansón: te has reído de mí y me has dicho mentiras, dime pues por favor con qué habría de atarte. Y aquí es ya el cenit de la historia, el punto culminante. Dice: él le respondió: si me amarraran bien con cordeles nuevos sin usar, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Dalila cogió unos cordeles nuevos, lo amarró con ellos y le gritó: los filisteos contra ti, Sansón. Tenía ella hombres apostados en la alcoba, pero él rompió los cordeles de sus brazos como un hilo. Entonces, a todo esto, si Sansón ya en la tercera vez le hubiera desvelado de verdad el secreto a Dalila, hubiera sido un estúpido, y así nos lo han mostrado siempre, ¿no? Pero Sansón lo que quería de verdad es llevarse por delante al mayor número de los filisteos, y cuando va a decir el secreto ahora ya a partir del verso 13, él no sabía que estaba contándole el secreto, y lo vamos a demostrar en un verso que lo dice taxativamente. Y porque de otra manera hubiera sido un estúpido, hubiera sido un calzonazos. Nos han enseñado a Sansón como un calzonazos que al final le desvela el secreto a Dalila. Pero esa no era la intención de Sansón. Sansón comprendió ya que su propósito en la vida, ya que no podía ni volver a la casa de su padre siquiera, y que estaba solo en la lucha contra los filisteos, pues era llevarse por delante al mayor número de los filisteos, y así planeó. Entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora te has estado burlando de mí y no me has dicho más que mentiras. Dime con qué habría de amarrarte. Él le respondió: si tejieras las 7 trenzas de mi cabellera con la trama y las clavaras con una clavija del tejedor, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Entonces aquí ya él le hace apuntar a ella a su cabello. Entonces ella le hizo dormir, tejió luego las 7 trenzas de su cabellera con la trama, le clavó con la clavija y le gritó: los filisteos contra ti, Sansón. Él se despertó de su sueño y arrancó la trama y la clavija. Así no se descubrió el secreto de su fuerza. Pero aquí ya apuntaba al pelo. Él aquí ya
estaba apuntando al pelo, pero para seguir engañando y para seguir ganando tiempo de alguna manera. Y vamos a ya notar definitivamente qué es lo que él creyó respecto a su fuerza y qué es lo que se vivió. Entonces dice ya en el verso 15 de este capítulo 16, Dalila le dijo, ¿cómo puedes decir te amo si tu corazón no está conmigo? 3 veces te has reído ya de mí y no me has dicho en qué consiste esa fuerza tan grande. Como todos los días, fíjense en esto, no es que él fuera un bobo y le contara el secreto, sino que dice, como todos los días le asediaba con sus palabras y le importunaba, aburrido de la vida ya, Sansón, aburrido de la vida porque no podía contar con nadie, estaba totalmente solo excepto el beneficio obvio de la presencia de Elohim, pero por lo demás su vida en soledad, dice, le abrió todo su corazón y le dijo, la navaja no ha posado jamás por mi cabeza, porque soy nazareo de Elohim desde el vientre de mi madre. Si me rasuraran, mi fuerza se retiraría de mí, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Esto es lo que le dijo, pero él no creía que iba a ser así. Ahora, ¿por qué vino a ser así? Porque él tenía 7 trenzas. Y esto es quizá lo más rico de todo lo que vamos a tratar, de la historia de Sansón. Él tenía 7 trenzas que representaban el vigor en la cabeza. Y el vigor en la cabeza representan el vigor mental, espiritual. Entonces es la cabeza dominada por la unción, por ese 7 número de plenitud. Cuando eso se rasura, él creía que no iba a ser así. Bueno, si quieren, vamos a demostrar que él creía que no iba a ser así. Dice, como todos los días le asediaba con sus palabras, le importunaba, aburrido de la vida, le abrió todo su corazón y le dijo, la navaja no ha pasado jamás por mi cabeza porque soy nazareo de Elohim desde el vientre de mi madre. Si me rasuraran, mi fuerza se retiraría de mí, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Dalila comprendió entonces que le había abierto todo su corazón, mandó llamar a los tiranos de los filisteos y les dijo, venid, pues esta vez me ha abierto todo su corazón. Y los tiranos de los filisteos vinieron donde ella con el dinero en la mano. Ella hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las 7 trenzas de su cabeza. Y comenzó a debilitarse y se le fue el vigor. ¿Por qué se le fue el vigor? Porque el rasurarse la cabeza era símbolo de miseria y de castración psíquica y miseria. Entonces, en el momento de que se rasuró, le rasuraron las trenzas, pues vino a él, digamos, el símbolo de la miseria y de la castración psíquica. Lo habían castrado ahí en ese momento, igual que habían castrado psíquicamente a todo Israel, dominando sobre ellos de una manera materialista. Y cuando dice que se durmió en las piernas de en la las mujer, rodillas, claro, porque... es como un símbolo del sí, estado que tenía él. claro, también, porque ella seguro que fue muy zalamera, muy dulce, de hecho era prostituta, entonces supo qué decirle, supo regalarle el oído, y como él estaba tan apesadumbrado y como dice, tan aburrido de la vida, pues él se quedó durmiendo porque por un momento oyó lo que quería oír y se relajó. Claro, eso ahí, las armas de la mujer, pues surtieron ahí efecto. Entonces ella le gritó, los filisteos contra ti, Sansón. Él se despertó de su sueño y le dijo, saldré, y aquí demuestra que él no creía que iba a debilitarse, dice, saldré como las otras veces y me los sacudiré. Por tanto, él creía que no había desvelado el secreto. No sabía que Yahweh se había apartado de él. Repetimos, ¿por qué se apartó de él? Porque se dejó rasurar el símbolo de que le había hecho, que le había dado el vigor en todos los sentidos. Cuando perdió el vigor, fue una castración psíquica, repetimos, castración psíquica, que es lo que aqueja al hombre actual de este tiempo laodicense, de este tiempo final. Entonces dice, no sabía que Yahweh se había apartado de él. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo bajaron a Gaza. Allí lo ataron con una doble cadena de bronce y daba vueltas a la muela en la cárcel. Ahora vamos a ver que hay relación, o guarda relación, los dos ojos con las dos columnas, porque si bien las dos columnas, digamos que empoderaban al dios de los filisteos, a Dagón, pero los dos ojos de Sansón fueron también columnas de Elohim, porque Elohim miró a través de sus ojos también. Entonces era una lucha entre
entre intereses y luchas espirituales entre demonios y Elohim, ¿no? A nivel de la tierra y a nivel de la lucha cósmica. Dice, pero el pelo de su cabeza nada más rapado empezó a crecer. Aquí está el portento también. ¿Por qué? Porque pese a la castración psíquica, quien es hijo de Elohim y quien está escogido para una cosa, ya dijimos que la enseñanza de todos estos capítulos, la historia de Sansón, es que si eres hijo de Elohim, cuanto más te intentes alejar de Elohim, más vas a acabar acercándote, porque está en su propósito que sea suyo. Entonces los tiranos de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y hacer gran fiesta. Decían, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. En cuanto lo vio la gente, alababa a su Dios diciendo, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, al que devastaba nuestro país y multiplicaba nuestros muertos. Y como su corazón estaba alegre, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta a manera de bufón. Trajeron pues a Sansón de la cárcel y él los estuvo divirtiendo. O sea, participó en esto. Es que estaba fingiendo, si se fijan en la intrahistoria, en todo estaba fingiendo porque sabía que su misión iba a ser acabar con el mayor número de filisteos. Entonces luego lo pusieron de pie entre las columnas. Sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano, con mucha habilidad. Fíjense, porque sabía que iba a ser así, ya estaba comprendiendo el llamado de su vida. Le dijo al muchacho que lo tenía de la mano para llevarlo, porque ya estaba sin misión. Dice, ponme donde pueda tocar las columnas en las que descansa el edificio para que me apoye en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Estaban dentro todos los tiranos de los filisteos y en el terrado unos 3000 hombres y mujeres contemplando los juegos de Sansón. Los juegos de Sansón, señores, como los Juegos del Hambre o los Juegos Olímpicos, pues estaba ahí Sansón divirtiéndoles. Sansón invocó a Yahweh y exclamó, patrón Yahweh, dígnate acordarte de mí, hazme fuerte, aunque solo sea esta vez, oh Elohim, para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón tanteó las 2 columnas centrales sobre las que descansaba el edificio, se apoyó en ellas, en una con su brazo derecho, en la otra con el brazo izquierdo, y gritó, muera yo con los filisteos. Ahí comprendió el llamado de su vida. Muera yo con los filisteos. Apretó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los tiranos y sobre toda la gente allí reunida. Los muertos que mató él al morir fueron más que los que había matado en vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron y se lo llevaron, probablemente cuando ya no habría peligro. Claro está. Si llegan a subir antes, como digo, cuando los dejó sin las puertas, probablemente la historia hubiera sido otra, y ahí sí que hubiera podido ser juez Sansón, pero transcurrió como transcurrió por la pasividad respecto a los filisteos, la pasividad materialista de los hijos de Israel también, y la congoja y el miedo que tenían, en definitiva, ¿no? Entonces se lo llevaron, lo subieron y sepultaron entre Sorá y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, que significa lugar de reposo. Elohim estaba buscando el lugar de reposo y lo encontró en los ojos de Sansón, hasta que se los quitaron. Y también él, en represalia por sus 2 ojos, quitó las columnas en las cuales descansaba toda esa mitología y toda esa potestad de las tinieblas llamada Dagón. Así que no fue poco lo que hizo Sansón en su vida. Realmente fue como un Elohim, luchó como un Elohim. Entonces había juzgado a Israel por espacio de 20 años, dice aquí, pero ya hemos dicho que seguramente ni fue así, porque no calza con la historia, puesto que fue denostado por sus propios hermanos y por la misma casa de su padre, a causa de que creyeron que los comprometió. Y hasta aquí esta historia de Sansón, realmente apasionante, que hemos visto pues con otra luz, con otra perspectiva, y nos hemos enriquecido mucho. Recuerden, les notifico, hay noticias respecto a este canal, de que vamos a emitir mañana en la noche de Shabbat, Apocalipsis desatado, capítulo 20, va a ser rico de narrar, vamos a ver, por ejemplo, los 1000 años, y también vamos a tener una enseñanza en el Shabbat por la mañana, por lo cual vamos a emitir ya estos días seguidos, hoy, mañana y pasado mañana. El Shabbat por la mañana vamos a emitir un especial
que se llamará el tema El dedo de Elohim, también muy enriquecedor y de mucha bendición, espero, para todos ustedes y para nuestras propias vidas. Entonces, pues quédense en la Shalom de Elohim y pues hasta luego. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.